es que supiera ahora, Él por mí gustó el ayer. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor que del mar me rescató, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues mi amor mostrar. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a quién, para que tengamos vida eterna, ¿verdad? Himno número 55, grande Señor es tu misericordia. Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como ha sido por siempre será. Tú eres fiel, Señor, todo. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor, eternamente Cada mañana. fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada nos falta. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo, con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones siempre derramas
Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. ¿Y es fiel nuestro Dios? Amén, ¿verdad? Hermanos, y yo creo que no podemos más que agradecer al Señor por este momento y el himno número 14, ¿a quién más sino engrandecer a nuestro Dios? Engrandecido sea Dios. Vamos a cantarlo voz en cuello, ¿les parece? Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos a una voz, da gloria. Gloria, gloria. ¿A quién? Durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos salvó. Gran gloria, gloria, gloria al Dios eterno. Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor, al gloria, gloria, gloria al Dios eterno. Otras almas salva, oh Dios, despiértalas, Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 salva al pecador. ¿Y qué otro himno? Bueno, hay varios, ¿no? Pero el himno número 60 dice: Santo, 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 tu gloria llena cielo y tierra. Y el carácter de nuestro Dios es amor, pero es santo, ¿verdad? Himno número 60. No recuerdo el número. Santo, 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 tu gloria llena cielo y tierra. Hosana, hosana. Te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre, oh Dios, oh Rey del cielo. Oye clemente nuestra ferviente y humilde voz.
mía, mira tu Hijo, mi Redentor. Ferviente entonces el alma mía puede alabarte con todo amor. Santo, 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 tu gloria llena cielo y tierra. Hosana, hosana, gloria a Dios. Dignos seamos de bendecirte, limpia las almas de todo mal. Cielos y tierras cantan tu nombre, oh Dios, oh Padre, Rey celestial. Amén. Tenemos un bello himno, yo creo que en esta tarde podemos expresar y podemos pensar, ¿qué podemos traerle al Señor? ¿Qué te daré, Maestro? Es el himno número 274. El número 274. Hagamos de este himno una oración, ¿sí? Meditemos en las palabras del himno y hagamos una oración. ¿Qué te daré, Maestro? Moriste tú por mí. Menos daré de lo que me das, o todo te entregaré. Mi Salvador Jesús, te diste tú por mí. Tu hogar dejaste allá para morir aquí. ¿Qué te daré, Maestro? Te diste tú por mí. No la mitad, mas todo mi ser entregaré a ti. ¿Qué te daré, Maestro? Me redimiste tú. Poco es mi don, mas lo entregaré, Señor, bajo tu control. Mi Salvador Jesús, te diste tú por mí. Tu hogar dejaste allá para morir aquí. ¿Qué te daré, Maestro? Te diste tú por mí. No la mitad, mas todo mi ser entregaré a ti. ¿Qué te daré,
benefactor. Todo mi tiempo y bienes daré, a ti pertenecerá. Mi Salvador Jesús, te diste tú por mí. Tu hogar dejaste allá para morir aquí. ¿Qué te daré, Maestro? Te diste tú por mí. No la mitad, mas todo mi ser entregaré a ti. Y Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Vamos, bueno, creo que ya nos dieron tiempo de cantar suficiente y eso está bien, ¿no creen? ¿Cuál cantará? Vamos a entonar la estrofa del número 488, al andar con Jesús. 488. Pido perdón a los directores de canto. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer saludarles. Bienvenidos. Necesito un gran favor de ustedes. Todos los que vamos a marchar, los que vinieron con la regalia, tengan la bondad de salir. Si usted tiene el nombre con usted, gloria al Señor. Si no tiene el nombre, en una de las mesas mi esposa y su equipo le va a dar a usted el nombre. ¿Ok? Y entonces cuando estemos listos vamos a marchar los pastores y después ustedes nos van a seguir. Ahora, cuando llegue el momento de graduación, usted necesita tener la mano completamente libre, ¿verdad? Así que usted deja el teléfono con alguien y tiene las manos completamente libres para recibir el diploma acá. Y trae en su mano solamente su nombre. Usted va a entrar por aquí, va a subir por aquí para recibir el diploma de parte del doctor Norton y va a bajar por acá. ¿Ok? Cuando usted llegue aquí, le va a dar el nombre suyo, el que usted trae en la mano, a su pastor, el pastor de su iglesia, y él va a leer su buen nombre desde el micrófono. Muy bien. Así que así le vamos a funcionar. Necesito que todos los que nos vamos a marchar, pónganse de pie por favor, los que vamos a marchar, y salgan y me hacen la fila allá en las escaleras de esta iglesia. Todos los que vamos a marchar, por favor. Muchas gracias. Después que termine la graduación y todo, hay una foto allá atrás y hay un tremendo banquete para usted y para su familia. Así que va a ser una tarde linda, preciosa, conmemorativa en esta tarde. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Si ustedes gustan, cantamos un himno más y después le avisaremos desde atrás cuando estemos listos para empezar la marcha de entrada. Gracias. Okay. Hermanitos, vamos a entonar otro canto, alabando el nombre de Dios. Y este canto queremos poner, que si todos nos acompañan a ponerse en pie para entonar este himno, es el número 136. Ay, perdón, 137. De Jesús, el nombre invoca. Si se ponen en pie, hermanos, para entonar este canto y así descansar un poco.
nombre invoca, heredero de dolor. Dulce hará tu amarga copa con el néctar de su amor. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, contamos. Pues creo que nos da tiempo de cantar otro, creo, ¿no? Están acomodados. 193, por favor. Dios nos ha dado promesas. 193. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias
lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Ora en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor. Del tentador victorioso, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. ¿Ya estamos bien o? Creo que ya, parece que ya. Entonces vamos a cantar. Bueno, hermanos, ahora les invito que por favor nos pongamos de pie y vamos a entonar las estrofas del himno número 520. Necesitamos la marcha de entrada.
Así de pie, queridos amigos y hermanos y visitas y huéspedes y todo mundo que está presente el día de hoy, les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta magna graduación de SAL. Se celebra hoy aquí en Santa Ana, Broadway. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. Quédense de pie. Ahora, hermanos, vamos a entonar las estrofas del himno número 529, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velad esperando en su anhelo mejor. Vamos a pedir la bendición de Dios. Cariñoso Dios, te damos gracias por la oportunidad de poder congregarnos aquí para poder celebrar, Señor, esta hermosa graduación. Con tu ayuda, Padre eterno, hemos llegado hasta este momento. Te pido, Señor, que tu Espíritu esté entre nosotros y continuemos, Señor, preparándonos para encontrarnos cara a cara con tu Hijo amado, Cristo Jesús. En el nombre de Él lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Muy buenas tardes. Se me ha otorgado el privilegio de presentar a los oficiales de esta tarde. A mi lado derecho tenemos al doctor Joel Soto, pastor de esta iglesia, a quien le agradecemos en una forma especial el haber abierto las puertas durante este periodo de estudio de la iglesia acá de Santa Ana, Broadway. También está con nosotros el pastor y magíster Carlos Acosta. De mi lado izquierdo tenemos al pastor y también magíster Oscar Pereda, el pastor de la iglesia de Costa Mesa y San Juan Capistrano. El pastor y magíster Ariel Torres, de la iglesia de Anaheim. También continuamos en el mismo orden presentándoles a ustedes al doctor Caleb Jara,
el pastor de la iglesia de Santa Ana McFadden y la compañía de la Esperanza. Gracias, doctor. También está con nosotros en esta ocasión participando en el programa nuestro hermano Udén Pérez de la iglesia de Corona. Y en el centro tenemos al doctor Ricardo Norton, quien representa la Universidad de Andrews, institución que está reconociendo el diploma que ustedes reciben esta tarde, y también director de este programa, y a él queremos agradecerle por esta oportunidad y extenderle una cordial bienvenida. Y quien les habló, Yoalmo Saravia. En primer lugar, quiero darles una bienvenida a la Universidad de Andrews. Ustedes son graduandos y en unos pocos minutos graduados de nuestra universidad recibiendo un diploma con el logo oficial de Andrews University, la primera universidad, la primera entidad educativa de la Iglesia Adventista en la historia. ¿Cuántos de ustedes ya han recibido un certificado de Andrews? Quiero ver las manos. Casi todos, pero veo que hay algunos nuevos. Bueno, en primer lugar, o en segundo lugar, quisiera felicitar a la Asociación del Sureste de California con el liderazgo del doctor Saravia y con la coordinación fabulosa, profesional que hace la coordinación que hace el doctor Jara. Y su querida esposa, ella está por acá. Ella es la que mantiene, como las esposas de los pastores, mantienen las cosas en orden. Allá está la hermana. Muchas gracias. Encargada de hacer los certificados. Errores de humanos, a veces los nombres no están deletreados correctamente. Si ese va a ser su caso, no se preocupe. No es, en realidad, la mayoría de las veces no es culpa de la persona que hace el certificado, sino de el pastor que da los nombres a mano de los certificados. A veces no se sabe si es una Z, una C o una H, o si está en inglés o si está en español. Pero queremos que usted tenga colgado en la pared de su casa un certificado correcto, con su nombre correctamente escrito. Bueno, como iglesia estamos enfrentando desafíos monumentales en el área de la evangelización. Estaba conversando con el pastor Soto justamente antes de pasar acá al frente de la plataforma y me dice que de los ¿cuántos? 300,000 habitantes que tiene esta comunidad, el 80% son hispanos. Son hispanos. Así que evangelizar esta área es un desafío de los hispanos y nosotros estamos encargados de evangelizar a nuestros queridos hermanos y hermanas que provienen de nuestros países. Es un desafío. Y el director de obra misionera de la iglesia, el instructor bíblico y el pastor no podemos hacer todos el trabajo. Necesitamos de el involucramiento de más miembros de iglesia. Y para eso existe esa escuela. Y el objetivo por el cual la Universidad de Andrews la fundó es para preparar misioneros, porque misioneros ha sido el moto principal o la misión principal de la Universidad de Andrews. Cuando se movió a Michigan, al lugar donde está ahora, Berrien Springs, de Battle Creek College, su nombre cambió a Emmanuel Missionary College, porque queríamos preparar misioneros. Y en el año 1960, cuando se tornó universidad, se le puso como nombre el nombre al primer misionero adventista ultramar, J.N. Andrews. Y queremos que ustedes también sean misioneros en el significado más alto de la palabra. Por esa razón, en presentaciones pasadas y en graduaciones pasadas,
hemos mencionado que por esa razón le dimos a esta escuela como nombre Sal, porque queremos que ustedes sean como saleros, que donde quiera que vayan salpiquen con el evangelio, el mensaje de los tres ángeles. Y esa metáfora la utilizó Jesús en el contexto, en el Sermón del Monte, hablando de la luz del mundo. Y en graduaciones pasadas ya he hablado de la sal, he hablado acerca de la luz. Así que estuve pensando, ¿qué otra metáfora pudiera utilizar para esta graduación? Y yo quisiera dirigir sus mentes a otra metáfora muy bella, que alude, que entusiasma a la labor misionera. Y en esa metáfora, el Señor no nos está comparando con la sal de la tierra, ni con la luz del mundo, nos está comparando con ríos. Y esa metáfora se encuentra en San Juan, el capítulo 7, versículos 27 en adelante. San Juan 7. Dice, 37 en adelante. San Juan 7 dice, en el último día de la gran fiesta. ¿Saben qué fiesta se refería acá? No era la Pascua. Los hebreos le llaman Sukkot y nosotros la conocemos como la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta en la cual se celebraba, se le agradecía a Dios por la cosecha. Y emigraban de todas las partes de aquella región santa a Jerusalén por una semana entera. Y traían frutos, entre ellos centeno, trigo y algunos otros granos, y moraban en unas casitas, en unas chocitas que hacían de ramas. Por eso se le llama la fiesta de los tabernáculos. Y ahí dormían incómodamente, pasaban el día incómodamente, y había una ceremonia muy importante. Cada mañana los sacerdotes iban durante esa semana, 7 días, iban del santuario al pozo de Siloé con cántaros, sacaban agua del pozo de Siloé y lo derramaban al pie del templo del santuario, y por ahí el agua se derramaba por una especie de cañería de desagüe que ellos tenían. Y entonces, en el último día de esa ceremonia del agua, fíjese lo que dijo Jesús. Dijo, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es una linda metáfora. Es una linda metáfora para misioneros como ustedes, graduandos de esta universidad misionera. Porque los ríos históricamente han sido las primeras carreteras existentes. Antes de que se inventara la rueda, los ríos eran las principales autopistas por las cuales se transitaba, se transportaba, se movilizaba la gente de un lugar a otro. Por esa razón, las grandes ciudades que hoy día conocemos en el mundo están a orillas de ríos, del río Mississippi, por ejemplo, a la par de, en la ribera de qué río se encuentra París, una de las ciudades más bellas del mundo, el río Sena. A lo largo del río Rin hay una gran cantidad de castillos. Una vez mi esposa y un servidor, que mi esposa está allá arriba, si la ven es aquella joven, parece mi hija, pero así ocurre con las esposas de los pastores. Una vez fuimos en un pequeño tour y habían los castillos en la época de los feudales, cuando los señores feudales cobraban impuestos para que pasaran por ahí. Eran las carreteras principales.
Y cuando tenían transportación, así como hacen en el canal de Panamá, los señores feudales los paraban, tenían una barrera y cobraban impuestos para pasar. Cobraban impuestos. Así que carreteras. Y tenemos que hay ríos sumamente largos. Se calcula que el río Nilo probablemente es el más largo del mundo. Aunque algunas personas dicen que el río Nilo y el río Amazonas tienen la misma longitud, con la diferencia que el río Amazonas es el más caudaloso del mundo. Pero así como hay ríos muy largos, hay ríos sumamente cortos. El río más corto del mundo tiene aproximadamente 400 metros y está en el estado de Ohio. Se llama el río Cache o Caché, así como Cache, chico. Une un río con un lago y hay ríos sumamente interesantes. Hay ríos, por ejemplo, el río Culebra, el río Culebra. El río Culebra, hay varios ríos Snake Rivers aún acá, pero en Oregon hay uno que si tú lo mides con un teodolito del principio al final son más o menos como 40 millas en línea recta. Pero si tú lo navegas a lo largo del río son 180 millas, porque da vueltas y da vueltas. Y así a la hora de evangelizar, hay ríos o hay hermanos de iglesia que transportan a una persona hasta la longitud máxima que pueden en el conocimiento de la Biblia y les dan todas las doctrinas adventistas. Pero hay otros que como el río Caché lo dejan ahí a medio palo. Y quizá hay otros misioneros que a la hora de testificar como testigos dan vuelta y vuelta y vuelta y nunca terminan. ¿Qué tipo de río eres tú? ¿Qué tipo de río eres tú? ¿Sabe? En mi país nombran a los ríos por sus características. Por ejemplo, el río Tárcoles a veces le dicen río Bravo, porque es un río donde hay muchos arrecifes y mucha gente muere ahí porque se montan en unos botes inflables de gaucho y los yernos, especialmente de Norteamérica, les piden a las suegras que vayan en eso porque saltan en uno de esos y nunca más aparecen. Pero le llaman así, le llaman río Bravo. Pero en mi país hay otro río que le llaman río Manso. ¿Y sabe cuál es la característica principal de los ríos mansos? Son profundos, Y así ocurre con los cristianos. Cuando un cristiano, un testigo, tiene una experiencia profunda con Cristo, con Dios, es manso, no es bravo. Ustedes recordarán, por ejemplo, Moisés. Originalmente Moisés, antes de que tuviera esa experiencia profunda con Dios en el desierto de Madián, ¿cómo era? Era bravo. En una ocasión estaban maltratando a un hebreo y lo agarró y lo mató. Era agresivo. Y a veces así ocurre en la iglesia. Hay personas que se enojan por cualquier cosa, pero dice que Moisés, después de que tuvo esa experiencia con Jesús en el desierto de Madián, llegó a ser tan manso que es reconocido como el más manso de todas las personas. Es muy probable que algunas esposas quieren también que sus esposos sean así, mansos, ¿no es cierto? Bueno, hay que pedirles o ayudarles para que se encuentren con Jesús. Cuando yo estaba estudiando en Costa Rica, en un colegio bastante lejano, había un compañero que le decían Fosforito. Le decían. Y una vez yo les pregunté, ¿y por qué le dicen Fosforito? Porque por cualquier cosa se enciende.
Así, escucha, pues, cualquier cosa, se enojaba y se remangan las camisas, las mangas y ya quieren pelear. Manso. Pero hay otros tipos de ríos, ¿sabe? Que esa es una metáfora hermosa, porque los ríos no solamente son fuente de transportación, pero son fuente de alimentación. Proveen pescado y proveen también plantas. Es más, el 80% del oxígeno que nosotros respiramos no viene de los bosques, como del Amazonas. Viene de las algas marinas, incluyendo plantas en los ríos. Son fuente de alimentación. En Costa Rica, mis tíos vivían a la par de un riachuelo que producía berros. ¿Conocen los berros? En inglés le dicen watercress, ¿no es cierto? Son riquísimos, son para ensalada, son fuente de alimentación. Y cuando el Señor nos compara con ríos, Él quiere que no solo seamos transportadores del Evangelio, pero que seamos también fuente de alimentación. ¿Qué tipo de río eres tú? Río. Hay un río en Costa Rica que le llaman río seco. Río seco. Cuando llueve en el invierno, tiene mucha agua. Pero dejó de llover y se secó. Se secó. ¿Conocen ustedes cristianos secos? Sí, cristianos secos. Yo soy un pastor en Costa Rica. Él vivía en un lugar, Costa Rica tiene muchas montañas, en la meseta central especialmente, y él tenía su oficina en el sótano, en el basement de la casa. Tenía su oficinita chiquita ahí que había él improvisado, pero cuando llovía mucho, caudalosamente se rebasaban las alcantarillas y el agua se escurría por la acera y se le metía en el sótano y se inundaba. Casi nunca ocurría, solo cuando ocurría, cuando llovía caudalosamente. Entonces, él estaba visitando su distrito. Allá el promedio de iglesias por pastor en Costa Rica es como 10, 12 iglesias. México es como más o menos 14 iglesias. Recientemente conocí un pastor en Perú que tiene 60 iglesias. ¿Imagina lo que es eso? Pero este pastor estaba visitando el distrito y escuchó en la noticia que por su casa estaba lloviendo mucho, caudalosamente. Caudaloso los ríos. ¿Cómo se dice cuando llueve mucho? Copiosamente, ahí está. Estaba lloviendo copiosamente y entonces llamó a su esposa, era tarde en la noche, y le dice: mi amor, por favor, la despertó. Ve a mi oficina abajo, ve abajo y fíjate cómo están mis sermones. Tenía temor que se había inundado la oficina. Imagina qué pérdida grande sería eso. Y entonces su esposa fue y subió y agarró el teléfono somnolienta y le dice: mi amor, no te preocupes, tus sermones están como siempre, secos. ¿Conocen así? Sermones. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? A la hora de presentar el Evangelio, tenemos que presentarlo en una forma viva, en una forma agradable. Hay otro río, por ejemplo, en Costa Rica que le llaman río sucio. Río sucio. Corre por lugares donde hay tierra como rojiza, bermeja, y el agua está siempre como marrón, no se ve el fondo. Río sucio. Y puede ser que haya cristianos que en su forma de ser sean así, en su carácter, en su forma de hablar, sucios. Pero hay otro, por ejemplo, mi esposa y yo estuvimos hace un par de semanas nada más, en un lugar que para ir a visitar a los primos tenemos que pasar por un río que se llama Río Claro, cristalino. ¿Qué tipo de río eres tú? Es nuestra oración que seamos caudalosos como el Amazonas, profundos, mansos,
Que con este diploma no sea solamente la adquisición de conocimiento teórico acerca de asuntos religiosos y bíblicos y prácticos que sean provechosos, iluminadores. Es nuestra oración que ustedes ahora sean misioneros y que como estos ríos, doquiera que ustedes vayan, sea doquiera que ustedes estén, sea en el autobús, en la escuela, en cualquier lugar, que ustedes testifiquen, que sean testigos, pregoneros del mensaje de los tres ángeles. Bienvenidos a la Universidad de Andrews y quiero felicitarles una vez más por haber llegado hasta la recta final. Yo sé que de una de las iglesias empezaron más de 20 personas y quedan solamente 2. Pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y nos da gusto porque ustedes son de esos que han perseverado. Que el Señor les bendiga. La siguiente parte es en representación de todos mis colegas que están aquí sentados, que cada uno de ellos trabaja y sirven en sus respectivas iglesias. En esta tarde, también nosotros como pastores nos gustaría ser ríos que realmente lleven vida por donde quiera que estamos. Y colegas, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo podemos llegar a ser ríos que realmente lleven vida por donde pasamos cada uno de nosotros? Dice Viktor Frankl, que es uno de los sobrevivientes del Holocausto, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. La edad de las picapiedras, si alguna vez existió, dejó de existir, no porque se acabaron las piedras, sino porque la vida mejoró. Y nosotros también queremos mejorar como pastores, de manera que el trabajo que hagamos por nuestras iglesias también resulte en algo bueno. Si queremos nosotros mejorar como pastores, debemos recordar que lo más necesario es cambiarnos a nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos. Y eso también se aplica a nosotros como pastores. La primera persona que debería dirigir siempre es a nosotros mismos. Si queremos ver cambios positivos en el mundo y también en nuestras iglesias, colegas, es a nosotros mismos que necesitamos cambiarnos. Como líderes, ustedes y yo tenemos que cambiar para poder lograr cambios. Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Y queremos ser ríos que donde quiera que pase, lleven vida, lleven felicidad. Y como dijo el doctor Ricardo Norton, que podamos ser ríos profundos con una experiencia clara de Cristo Jesús. Y en esta tarde, en representación de mis colegas, nosotros también aceptamos el desafío de ser líderes que transformen, pero líderes que transformen precisamente por nuestro buen ejemplo. Que Dios nos bendiga. Ha llegado un momento muy importante en el cual nos corresponde en una forma oficial certificar que los estudiantes de este tercer diplomado han cumplido con los requisitos, han llevado a cabo las responsabilidades que le fueron asignadas durante este tercer diplomado. Y es para mí, doctor Ricardo Norton, un placer testificar que este grupo de estudiantes ha cumplido con lo que se ha esperado de ellos y están listos en esta tarde para ser graduados de parte de su dirección. Pastor Torres y Pastor Sarabia, Caleb y los otros pastores que han sido el liderazgo que ha conducido y ayudado a estos miembros de iglesia a completar. Muchas gracias. Como representante de Andrews, quien otorga los certificados, al escuchar y saber que ellos han cumplido con todos los requisitos que nuestra universidad demanda para dar este certificado, autorizo
que se confieran a cada uno de ellos. Muchas gracias. Después de estas palabras, invitamos a la iglesia de Anaheim, la primera iglesia presente, que pueda ponerse de pie, por favor, subir por este lado y así haremos entrega de los certificados en esta tarde. Adelante. Van pasando todos por aquí y toman el certificado, el abrazo, apretón de manos, bajan por aquí y regresan exactamente a su lugar, por favor. Gracias. Ángel Gabriel Aguilar. Teresa Lozano. Morena Zavala. Adán Rebollar. Salomé Gómez. Ulises Gómez. Raimundo Velázquez. Wilfredo Velasco. Edgar Román. María Isabel Rojas. Adaisa Ruiz. Y el hermano David Ruiz. Enseguida les pido a los hermanos de Fuente de Vida y Santa Ana Broadway si pueden formarse aquí para que puedan pasar y entregarles su certificado que les otorga los requisitos de esta clase el día de hoy. Si alguien no trae bata, que vino y trae su papelito, también pase porque algunos sí cumplieron el requisito, ¿verdad? No trae toga, perdón, bata no, toga. Hermana Rosaura Mayorga. Elena Antunes. Rosa Torres. Edith, María de los Ángeles Olea. Justi Arteaga. Edith Pacheco, esta es Edith Pacheco. Saúl Esparza. Delmi Mónico. Jorge Torres. Carlos Gervasio. Humberto Bendezú. Heréndira Bendezú. Bienvenida Guzmán. Y desde la hermosa tierra de Cuba, Dominicana, Emeterio Martínez Gómez. Ya pasaron. Bien, estos son los graduandos de la iglesia Emanuel. Meli Mendoza. Soledad Dorado. Bien hecho. Y María Elena. Tengo el placer en esta tarde de entregar los certificados a los hermanos de Corona, Maine.
Hermanos de Corona Main, por favor pónganse de pie y pasen aquí enfrente para recibir su certificado. Y le sigue Corona Spanish. ¿Se ponen de acuerdo los de Corona Spanish, por favor? Felicitaciones por el nombre. Hermana Antonia Tolentino, el hermano Robert Hipólito, el hermano Carlos Velázquez, felicidades. El hermano Tony Castro, felicidades. El hermano Wilber Sunun. Sigue Costa Mesa. Voy a invitar a las hermanas de Costa Mesa y a los hermanos de San Juan Capistrano que también pasen. Tenemos a la hermana Alicia Escalante. Felicidades. La hermana Hulda Bishop. El hermano José Manuel Salinas, que Dios lo bendiga. Y el hermano Fortino Saldaña también. Ahora tenemos a los graduandos de la Havre Spanish. Si pueden pasar, por favor. Angélica Tanaus. Gary Tanús. Cristina Najar. Bien hecho. Carlos Rodríguez. Y Pedro González. Bien hecho. Los hermanos de Lake Elsinore, por favor. Y le siguen los hermanos de High Desert Bilingual. Y le siguen los hermanos de Miraloma. Y también de Pomona Valley. El hermano Víctor Rodríguez, felicitaciones. Mi hermano Antonio Villegas, felicidades. Hermana Amanda Mancía, felicidades. William Noé Mancía, congratulations, my friend. La Esperanza. Y después seguimos con la iglesia de McFadden, por favor. Así que toda la iglesia de McFadden se pone de pie, los graduados, y vamos pasando para acá, please. La hermana Mireya Guido, felicitaciones. La hermana Olimpia Gómez, felicitaciones, hermano. Mi hermano Eberto Vázquez, felicidades. Hermana Idelma Reyes, felicidades.
Hermana Virginia Castorela, felicidades, hermana. Mi hermano Samuel Ramírez. Mi hermana María de Jesús Soto, felicidades. Mi hermana Alberta Araujo, felicidades. Mi apreciado hermano Manuel Araujo, felicidades, hermano Manuel. Mi hermana Soledad Holguín, felicidades desde Tijuana, gloria al Señor. El hermano Raúl Holguín, desde TJ, placer tenerle aquí, mi hermano. Hermana Marcia Carranza, felicidades, hermano. La hermana Amelia Alonso, felicidades. Mi hermano Walter Muñoz, felicidades, mi hermano. Mi hermano Ramiro Pisano, felicidades, mi hermano. La hermana Marta Quintana, felicidades. Dios la bendiga, mi hermano. Mi hermano Daniel Idelfonso, felicidades, mi hermano. La hermanita María Mojica y nuestra apreciada hermana Teresa Rojas de García, felicidades. Una palabra de felicitación a los graduados del tercer diplomado. Felicitaciones. El hecho de que usted ha graduado hoy comprueba una vez más que sí se puede. Siempre en la vida el esfuerzo, la dedicación, la entrega siempre provee para nosotros frutos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora es el momento del desafío. Hoy ustedes han sido graduados, han recibido un diploma, han recibido un reconocimiento. Pero lo mejor está por delante. Porque hoy es la hora del desafío. Y yo no les voy a desafiar. Porque usted y yo juntos tenemos un desafío frente a nosotros. Es el desafío de nuestra relación con Jesús. Como los apóstoles, también le desafía a usted haber estado con Jesús y haber conocido a Jesús. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Para ellos era un desafío el haber conocido a Jesús. Y ese es su desafío hoy también. Nos desafía nuestro sentido de responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad con la comunidad. Y las herramientas, el conocimiento que los instructores le han entregado a usted a lo largo de este periodo, ahora usted va a implementar va a activar ese sentido de responsabilidad que hay dentro de usted. Nos desafía la misión que nos ha sido entregada. Nos desafía el conocimiento que hemos recibido durante este tiempo, durante este periodo.
El conocimiento usted lo ha recibido no para guardarlo como un recuerdo. Ese conocimiento que se le ha impartido a usted le desafía a usted, porque ahora es su responsabilidad compartirlo con otros. Nos desafía la necesidad de las personas en nuestra comunidad. Desde el momento que usted pone su pie afuera de este lugar, hay una comunidad en necesidad. Y ese es su desafío. Y por último, nos desafía la certeza del pronto regreso de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Ese es nuestro desafío. Hay que darlo a conocer por doquiera. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes, los graduados, para que acepten este desafío en el nombre del Señor. Mis hermanos, grande es el privilegio para su servidor estar ante grandes misioneros de la causa del Señor. Hermanos y hermanas, no es la casualidad de que hayamos asistido a este curso orientador. Hoy es la graduación. Ahora ya estamos instruidos, nos resta la acción. Quedamos como deudores con Dios. Gracias. Este año podemos convertirlo en un año de gran esplendor. La fe nos ayudará a sobreponernos a toda adversidad. Conquistaremos y así palpitaremos la victoria para nuestro Señor Jesucristo. La provisión del Eterno nunca ha fallado y su gracia siempre se ha manifestado. Dependiendo plenamente de Él, Él los conducirá y hará que su verdad triunfe gloriosamente. Por eso dice el servicio cristiano: cada verdadero hijo de Dios nace en su reino como un ¿qué? Misionero. Recordemos eso siempre. Que sea el año de la expansión, del crecimiento y de la glorificación para nuestro Creador. Los pioneros adventistas entendieron el mensaje, aceptaron el desafío. Ahora nos toca a nosotros. Grande es nuestro privilegio el recibir este conocimiento. Es una luz admirable la que hemos recibido. Pero tenemos por delante a todas aquellas personas que oran por la luz y la dirección de Dios en sus vidas. Nosotros tenemos que orar por ellos, luego buscarlos, encontrarlos e instruirlos. Amén. Echa tu pan sobre las aguas, dice la pluma de la Biblia, la palabra de Dios. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Recuerdo donde tuve el privilegio por varios años de ser director asociado de publicaciones en Texas, que antes era como un gigante dormido y que de repente comenzó a despertar. Por varios años muchos hermanos y hermanas se nos acercaban y nos decían que quiero ser un colportor. Entonces le preguntábamos, como un requisito: ¿sabe dar estudios bíblicos? Aprende a dar estudios bíblicos y comienza a darlos. Y luego tuvimos el privilegio de una sola iglesia hispana había en ese entonces. Un evangelista llega y todos nos propusimos de juntar grandes cantidades de asistentes, simpatizantes de la iglesia, y contento el predicador, contento el evangelista, porque va de bautizar y bautizar. Fue una expansión evangélica que ocurrió. Ahí había una iglesia latina, pero ahora en la ciudad de Houston, gracias a Dios, para honra y gloria de su nombre, 31 iglesias hispanas hay en esa ciudad. Hubo una explosión, pero cada uno se puso al servicio del Señor, como dijo Isaías. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré?
¿Y quién nos irá? Cada uno de nosotros debemos responder, heme aquí, envíame a mí. Tenemos prometida la ayuda y el auxilio de los ángeles poderosos, portentosos, excelsos en fortaleza, que están prestos para asistirnos y llevar a cabo esta obra. Yo quiero pedir en nombre de todos los graduandos en esta tarde, por favor, todos nos pongamos de pie. Todos, hermanos y hermanas. Y mientras repito yo, repitamos todos, digamos lo mismo. Mientras Dios, el Todopoderoso, nos conceda el respirar, aceptamos el desafío y nos comprometemos con Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Es el momento de la oración de consagración. Vamos todos a inclinar nuestros rostros para orar. Eterno y bondadoso Padre, gracias porque al final de este periodo de estudio, nuestro conocimiento ha crecido. Pero más que el conocimiento, ha crecido la visión. Y también ha crecido nuestra relación con Cristo Jesús. Y Señor, te agradecemos por la dedicación, el esfuerzo, la tenacidad de cada uno de nuestros estudiantes. Gracias por el deseo que tú pusiste en el corazón de ellos de participar de este proyecto académico. Para que ellos ahora, Señor, puedan reconocer que tú les estás guiando a una tarea superior. Por favor, bendíceles. Oramos y consagramos a cada uno de los graduados en esta tarde. Los consagramos a este sagrado servicio de la misión de salvar almas para el reino de los cielos. Les consagramos a ellos sus cuerpos, sus mentes, su corazón, su familia. Los dedicamos y los levantamos en oración en este momento y los presentamos delante de ti. Dales oportunidades de servicio, por favor, Señor. Y dales espíritu, ese espíritu de poder reconocer en el rostro de las personas con las que ellos se encuentren, que ellos puedan tener ese espíritu de discernimiento y saber cuándo no es un encuentro casual, sino que es una oportunidad de misión que tú les estás poniendo delante de ellos. Gracias. Estos siervos y estas siervas quedan dedicadas y consagradas a tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicitaciones. La hicimos. Gracias por perseverar hasta el final. El que persevera hasta el fin, este será salvo, dijo el Señor Jesucristo. Varias cositas, mis hermanos, si ustedes son tan amables, denme su atención. Número 1, ¿cómo se llama la boina? Borla, dice 2019. Está completamente correcto porque este semestre lo empezamos en el 2019. ¿Ok? Así que si usted se la puso hoy, le felicito. Usted percibió correctamente. La siguiente graduación va a decir 2020. Así que tranquilos, tendremos el 2020 en la próxima. Número 2.
Lo que usted ha recibido aquí ha sido el porta diploma, porque el diploma se lo va a entregar el pastor de su iglesia aquí a la salida. Están todos listitos sobre esa mesa. Así que ahí vamos a estar los pastores y le vamos a entregar a cada uno de ustedes su diploma para que usted lo guarde dentro de aquí, lo lleve bien, bien cuidadito a su casa y lo mande a enmarcar y lo ponga sobre la pared de su casita y usted se sienta feliz de haber logrado esto para honra y gloria de Dios. El siguiente, a la salida, el pastor Norton, que es nuestro líder y un excelente maestro, nos ha pedido que después todos los graduados y los pastores nos posemos para una foto, así para que quedemos bien elegantes, bien guapos, allí en las gradas de esta iglesia. Por favor, así que a la salida usted no se vaya para otro ladito, quédese allí con nosotros hasta que tomemos la foto que nos ha pedido nuestro líder. Muy bien, el siguiente diplomado, porque no hemos terminado. La cosa sigue, mis hermanos. Los pastores hemos decidido, después de evaluar lo que está pasando en nuestras iglesias y en algunas ocasiones nuestras propias familias, hemos decidido tener el énfasis del siguiente diplomado, un énfasis en salud. ¿En qué dije, mis hermanos? Salud. Y estamos orando y hemos conseguido lo mejor de lo mejor. Tenemos algunos de los mejores catedráticos de Loma Linda University. Les menciono solamente uno, el doctor Joan Sabaté. ¿Alguien lo conoce? Usted lo conoce, ¿verdad? Es un erudito a nivel mundial, es un español. Y él es un catedrático que viaja por todo el mundo enseñando nutrición y salud. Un segundo ejemplo, vamos a traer para una clase aquí al doctor Samuel Bolívar y su equipo. Él da clases de medicina en UCR, es graduado de Montemorelos y UCLA y tiene su propia clínica y él y su esposa con todo su equipo ve decenas de personas cada día. Así que él sabe cómo corre el agua en cuanto a la salud de los hispanos en el sur de California. Él viene a enseñarnos. Traemos lo mejor de Montemorelos y traemos, les soy bien honesto porque estamos en la casa de Dios y siempre lo soy, estamos tratando de traer los doctores Ramírez del Centro del Sanatorio de Canoas en México. Así que estoy ganándome la amistad de ellos y estoy suplicando que Dios les toque el corazón y que vengan a enseñarnos. Así que tenemos lo mejor de lo mejor para ustedes. A la salida va a recibir el volante anunciando las fechas, los maestros, los tópicos. Yo quiero que usted se lleve uno a su casa, que le tome una foto en su celular y lo mande a sus amigos y familiares. ¿Okay? El siguiente diplomado se va a llevar a cabo en la iglesia de Emmanuel, en Anaheim. Aquí está la dirección en el volante para que usted la tenga presente y empezaremos allá el sábado 28 de marzo. Sábado 28 de marzo. Un cambiecito en el formato, usted va a recibir un certificado después de cada clase. Y el énfasis de estas clases de salud es para que usted y yo seamos entrenados, pero para que también estemos listos para entrenar a otros. Porque se me hace que a veces nos sentamos acá y aprendemos mucho, ¿verdad? Y lo dejamos aquí y quizás aquí. Pero con este de salud queremos aprender, queremos cambiar, queremos ser transformados y queremos ir y compartir ese mensaje con los demás. Así que usted esté preparado para aprender y esté preparado para ser entrenado para entrenar a otros, para que la iglesia de Cristo Jesús sea saludable y crezcamos en su gracia en Orange County. Amén. Amén. Muy bien, enseguida tenemos un banquetazo, fíjate. Pero una chulada de comida que han hecho todo un equipo. Así que después de la foto y todo,
Vamos a pasar aquí al gimnasio de esta linda iglesia y vamos a compartir allí del banquete. Ahora, se me hace que va a sobrar comida, Pastor Sarabia. Yo no sé qué vamos a hacer. Pero coma usted, ¿verdad? Así coma bien, váyase a su casa bien comidito y si Dios permite, pues lleve a su casa algo, ¿verdad? Para que comparta con alguien. Muy bien. Nos ponemos de pie para la última bendición, por favor. Everybody standing. Todo el mundo de pie, por favor. Pastor, ¿sería posible si pudiéramos tomar la fotografía primero y después entregamos los certificados? Claro que sí. Magnífico, magnífico. Entonces, lo que usted diga, doctor. Muy bien, por favor descúbranse, vamos a tener la última oración. Mi querido Jesús, te amamos con toda nuestra alma, Señor. Te damos gracias por la vida, Señor. Te damos gracias por la salud, te damos gracias por nuestras familias. Te damos gracias por tu Santa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Te damos gracias porque tú la formaste para predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo en esta generación. Y te damos gracias porque nos has llamado para caminar contigo y en el proceso de caminar contigo, compartir tu Evangelio con toda persona que nos encontremos en el camino. Bendícenos, Señor. Espíritu Santo, ven, entra a nuestra mente y corazón. Transfórmanos, Señor, y permita que seamos ríos de agua viva para honra y gloria de Jesús. Y que en este condado de Orange, Señor, tu presencia esté en cada esquina, en cada casa, en cada iglesia. Bendice este instituto de Seminario Adventista Laico. Bendice al doctor Norton, dale salud, Señor. Cuídalo en sus múltiples viajes, que él siga esparciendo tu enseñanza a toda la iglesia. Gracias. Pedimos tu bendición sobre los alimentos. Permita que nutra nuestro cuerpo y que nuestra mente sea brillante para ti, Señor. Gracias, lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Tomen asiento, por favor. Si me hacen el favor, los pastores salimos por aquí, por el centro, y después ustedes van a salir, si Joshua y Isaac están listos para dar la salida, o si no, pues ustedes salimos así como entramos, ¿verdad? Bien organizaditos. Muchas gracias, que Dios los bendiga.